¿Cuántos sintieron la presencia de Dios? Es algo poderoso saber que el Señor sigue cumpliendo su promesa. Donde 2 o 3 estén reunidos, ¿qué prometió Él? Que ahí va a estar, que ahí va a estar. Mira, antes de empezar, yo quisiera hacer una preintroducción, antes de mi introducción, porque quiero hablarte un poco de lo que ha estado pasando en la iglesia, en las misiones, en todo lo que hemos estado haciendo, porque tiene mucho que ver con el tema que quiero exponerte el día de hoy. Del tiempo que hemos iniciado con las misiones hasta el día de hoy, cerca de 100 personas nuevas entre todas las misiones se han estado empezando a congregar. A más de 500 personas se les ha predicado el Evangelio. Estaba haciendo las estadísticas con lo que se ha hecho aquí, lo que se ha hecho en Pabellón, lo que se ha hecho en Viñedos. Y es algo tremendo lo que está pasando cuando ya lo empiezas a cuantificar, cuando empiezas a ver los números, en pocos meses lo que se ha logrado. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces nada más vemos nuestro lugar, ¿verdad? Y no vemos el panorama general de lo que Dios está haciendo en todo lo que hemos iniciado. Y todo tiene que ver con fe. Todo tiene que ver con un sí. Cuando nosotros fuimos llamados, cuando llamamos, por ejemplo, a Vos y a Nancy, y su sí detonó los sí de alguien más, de todo el equipo misionero que está aquí, por ejemplo. Y los sí de ellos están ocasionando todo esto. Y toda la fe es algo que se contagia, es algo que va en cascada, que basta con que una persona diga sí, sí creo, para que algo más se detone con todo ello. Y al contrario también está el temor. El temor es como una fe torcida o una fe corrupta, si lo podemos ver así, porque es lo contrario, ocasiona lo contrario a lo que ocasiona la fe, porque el temor funciona idéntico que la fe, idéntico. Tiene las mismas bases, incluso produce realidades de las cosas que no se ven. Entonces, yo quisiera que cerraras tus ojos porque yo creo que el Espíritu Santo tiene algo que hablarte el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, bendito Dios, por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, sé, Padre, que el día de hoy tú tienes un mensaje, Señor, que llega a los corazones de cada una de las personas que están en este lugar. Señor, trayendo, Señor, a aquellos que han de ser salvos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Segunda de Corintios 5:7 dice una frase muy corta, pero muy poderosa. Dice algo tan simple como: por fe andamos, no por vista. Es lo que dice Segunda de Corintios 5:7. ¿Y qué es lo que nos enseña esta pequeña porción de las Escrituras? Nos enseña que la fe es un medio por el cual nos relacionamos con el reino de Dios. ¿Por qué? Porque así como tenemos nuestros 5 sentidos cognitivos, que son, vamos como en el kindergarten, ¿cuáles son nuestros 5 sentidos? El gusto, la vista, el olfato, el oído, ¿y qué? El tacto. ¿Y qué es lo que hace estos 5 sentidos cognitivos en tu entorno? Te dan una información de tu mundo, ¿verdad? Te dice lo que es firme, ¿verdad? Cómo hueles, qué es lo que saboreas, qué es lo que ves, y te dan una información de un mundo real que está aquí. Y es la fe algo muy similar para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque por la fe nosotros andamos, lo dice la Escritura, 2 de Corintios 5:7. Por fe andamos. ¿Qué quiere decir? Que la fe nos da la información. ¿La información? Sí. Ok, ya. Nos da la información de este mundo que no podemos ver con nuestros ojos físicos,
que no podemos tocar con nuestro tacto físico, que no podemos oler, olfatear, que no podemos probar con estos 5 sentidos cognitivos. A ver, pellizca el que tienes a un lado, pellizcalo así, dale un pellizcón. Pregúntale, ¿lo sentiste? Te está dando una información, el dolor, ¿verdad? Te está diciendo que algo te duele, ¿verdad? Cuando lo sientes, cuando tienes esta información, tú empiezas a crear conclusiones físicas. Por ejemplo, ¿qué diferencia tendrían que yo viniera contigo con una sonrisa, ¿verdad? O que viniera así con una cara de, se están portando mal, ¿eh? ¿Qué te está dando una información? Te está dando una información tus sentidos, pero esa información no necesariamente tiene que ser cierta. Yo puedo estar actuando, puedo hacerte una mentira y demás, pero ¿sabes? La fe es algo que nunca te va a mentir. No sé si me estás escuchando. Tus 5 sentidos pueden mentirte, te pueden decir una realidad que estás pasando, pueden darte una información errónea. Si tú googleas y pones errores en la Matrix, por ejemplo, vas a ver cosas que dices, caray, ¿qué onda con eso? O ilusiones ópticas que le engañan a tu vista. Pero la fe nunca te va a mentir, porque la fe viene de una fuente que no muta, que no cambia, que nunca miente, que es segura, que es permanente y que es eterna, que es la palabra de Dios. Por eso no puede mentirte la fe. Si en algo podemos poner nuestra confianza, no puede ser la confianza en nuestras capacidades físicas y mucho menos en nuestros sentidos cognitivos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que te está hablando hoy tus 5 sentidos? ¿Qué es lo que te está diciendo el mundo que estás pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún conflicto personal? ¿Tienes algún conflicto contigo mismo? Déjame decirte algo, esa no es tu verdad. Esa es tu realidad, mas no es tu verdad, porque la fe te dicta cuál es tu verdad. Imagínate que estás preso de manera injustificada, que te metieron a la cárcel de manera injustificada. Tus 5 sentidos te van a decir, estás en la cárcel, tu tacto te va a decir, estás en la cárcel, tu olfato, claro que te va a decir, estás en la cárcel. Tu gusto te va a decir, claro que sí estás en la cárcel. Pero la fe te va a decir, no es justo que tú estés aquí. Esta no es tu verdad. Debes de creer en algo más superior. Y esto es como actúa nuestra fe. Nuestra fe a veces la ponemos como en último lugar. ¿Por qué? Porque se acaba, mira, cuando tenemos un problema vamos con la comadre, con el compadre, vamos con el mejor amigo, vamos con la suegra. Bueno, la suegra la eliminamos. Vamos con quien sea para buscar información y nos esté dando consejos. Y cuando se nos acaban todas las posibilidades, cuando se nos acaban todas las opciones, entonces sí empezamos a creer. ¿No te parece absurdo que siendo que la fe en un principio era la manera primaria de cómo comunicarnos con Dios, pasó a ser la última fuente de información en nuestras vidas? Que primero cuando nos duele la cabeza vamos a la aspirina en lugar de ir al que nos creó y nos formó y creer que su palabra es verdad. Que en lugar de ir hacia a la fuente de provisión y al que dijo nada te faltará, al que te dijo si yo visto a las flores del campo, si le doy de comer a los pajaritos, ¿cuánto más a ti? Y lo último, hasta el último a quien vamos, primero mira, vamos al banco y luego del banco al Coppel, y empiezas a agarrar todos los sistemas hasta que no te queda nadie más que te puede prestar dinero porque literal hasta la suegra le pediste. Ya no te queda ninguna opción. Hasta entonces empezamos a creer que Dios es nuestro proveedor. ¿No te parece incoherente? ¿No te parece absurdo? Hebreos 1:11 nos dice, ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran una realidad. Subraya esa palabra, una realidad. Ojo,
hay muchas realidades, eso sí es muy relativo. Tú puedes estar viviendo una realidad diferente a la mía y créeme que hay millones de realidades ahorita interactuando al mismo tiempo en todo el mundo. Millones de realidades. Pero por eso dijo Jesús y vino a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad. No dijo las verdades, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque la fe te da el acceso a la realidad verdadera, no a la realidad, ¿cómo le podemos llamar cuando hay muchas? A la realidad subjetiva, o sea, cuando hay muchas realidades. Te da acceso a la realidad verdadera. Y dice, es la revelación de las cosas que no se ven. Te lo voy a volver a leer. Ahora bien, la fe, la vamos a definir, es la convicción, creer, de las cosas que se esperan, como si ya fueran una realidad. Y es la revelación de las cosas que no se ven. Entonces, la fe es el descubrimiento de una realidad que estaba antes oculta, de una verdad que antes estaba oculta y ahora se está revelando a tu vida. Por eso es el evangelio. El evangelio en griego quiere decir buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias para tu vida? Esas son las que tienes que descubrir día con día. Para cada realidad mentirosa, hay una sola realidad que te va a dar la verdad. Mira, el reino de Dios no es objetivo. O sea, no es como tú lo concibas o como tú lo veas, como tú lo creas. El reino de Dios es según Cristo. En Cristo se sustentan todas las cosas y de Él parte todo. Dice que de Él se sustenta todo lo creado y todo lo que existe. Imagínate si la verdad del cielo fuera subjetiva, viviríamos como en un mundo de plastilina, que todo se estuviera reformando constantemente conforme a lo que cree cada quien. Y no es así, amado. Este mundo se sigue sustentando y sigue funcionando por aquel que dijo cómo tenía que funcionar. Imagínate si él cambiara de opinión. En mi rancho dice, ya no se hubiera cargado, pues, ahí ponle el adjetivo. El diablo, el payaso. Ponle el adjetivo a esa frase. Pero el reino de Dios no es así. El reino de Dios descubre las realidades del cielo, te las revela, te las comunica a través de la fe. Es una semilla que se siembra en tu corazón, que revela el potencial por el cual fuiste llamado y por el cual fuiste hecho. Amados, yo creo que gran parte de las personas que están colaborando en las misiones han descubierto un potencial que no sabían que estaba en ellos. Hablo de todo el equipo. Irán descubriendo cómo Dios los usa por su bendita gracia y no por sus capacidades, porque no depende de una realidad subjetiva o de cómo yo veo las cosas, depende de aquel que nos llamó. Entonces, si la fe es como esta semilla que revela nuestro potencial, ¿qué es lo que estamos sembrando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que está cayendo a nuestra tierra, que es nuestro corazón? ¿Qué palabras son las que se están dando? Porque la palabra de Dios nos dice que la única fuente de la fe es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La única fuente o el único proveedor de fe es la palabra de Dios. Todo lo demás es una creencia. Yo creo que voy a tener un buen auto. Esa es una creencia. Yo creo que me va a ir bien. Entonces debes de entender, por ejemplo, qué es lo que viene de la palabra de Dios y qué es lo que viene de una creencia personal. Yo tengo ganas de un Lamborghini. Y en algún momento, si Dios me lo permite decirlo, yo lo digo, yo voy a tener un Lamborghini del año clásico, de por ahí de los 80 al 85. Amarillo pollo.
Sí, como los Hot Wheels. ¿Sí los has visto? El clásico de los Hot Wheels. Ahora, esa es una creencia. Pero ¿qué es lo que te dice la palabra de Dios? Donde sí aplica mi fe es cuando abro la alacena y solamente veo el bicarbonato de sodio en la alacena. Únicamente lo veo ahí y donde aplica la fe es donde la palabra de Dios me dice: el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Donde dice que Él es mi proveedor, que Él es Yahweh Jireh o el Señor que provee. Ahí sí aplica tu fe. Eso es fe. Y eso es la fuente de donde tú te tienes que estar alimentando, el proveedor de donde tú le debes de estar pidiendo ideas, consejos. Es la misma palabra de Dios. Porque el temor se siembra idénticamente que la fe, por palabras. Así como la única fuente de fe es el oír la palabra de Dios, el temor es o viene por el escuchar lo que la realidad es, tus sentidos, las personas y todo lo que está a tu alrededor te viene a informar. Te va a ir mal. Mira, te van a embargar, te van a cortar la luz, no tienes para pagar la renta, estás enfermo, te sientes mal, no puedes, no sabes, no eres. Y todo lo que te está hablando constantemente todos los días viene a sembrarse a tu vida para provocar realidades mentirosas que te las tienes que comer. Y no, amados, debemos de aprender cuando es injusto. Ojo, estoy usando esta palabra estratégicamente. Injusto vivir una realidad que no te corresponde. Porque lo que vino a morir Cristo Jesús no es para que vivieras una realidad mentirosa. Es para que aprendieras a vivir en una realidad, lo voy a decir así, verdadera, en su realidad. No te estoy diciendo que estés libre de problemas. Que a pesar de los problemas tú le creas más a la verdad que lo que te está diciendo. Que a pesar de que veas nada más el bicarbonato del sodio en la alacena, tú estés convencido que en esa alacena, como dice Deuteronomio 28, está llena tu alacena. Llena tu alacena. Que a pesar de que te hayan despedido, no tengas una fuente de empleo, una fuente de provisión, no le creas a lo que te está diciendo esa realidad y le creas a aquel que te dijo: todo lo que hagan tus manos va a ser prosperado, donde pise la planta de tu pie será tuyo. ¿A qué estamos creyendo y a qué estamos prestando nuestra atención? De eso se trata todo. ¿A la fe o al temor? ¿A lo que nos dice la palabra de Dios o a lo que nos dicen nuestros sentidos, nuestro entorno y las mismas personas? Hay muchas pruebas que luego se hacen de las enfermedades somáticas, o sea, las que se inventa la mente. Y el doctor Don Colbert tiene varios libros, se los recomiendo mucho, pero habla de cómo la mente y el temor sembrado puede ocasionarte todo un sinfín de enfermedades y que se puede ver con estudios tan simples. Por ejemplo, agarras a una persona y le empiezas a decir: oye, qué mal te ves, estás enfermo. Y si todos nos pusiéramos de acuerdo para, por ejemplo, decirme a mí, para no poner a nadie de ejemplo, decirme a mí lo mal que me veo, si me siento mal, las muchas opiniones y todo lo que viene a informarme le va a decir a mi cerebro: hey, de verdad te sientes mal, ¿qué te está pasando? Y cambia el semblante, y esto es algo comprobado, amado, porque el temor se siembra idénticamente que la fe, por palabras. Mira lo que dice Romanos 1:17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Fíjate bien, por eso usa esta palabra, justicia de Dios. Se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amados, hay una verdad por la que Cristo vino a morir, y esa es inamovible.
Si tú ves el final en Apocalipsis 23, el final de la historia o el final de esta historia, porque esta historia continúa en una segunda parte. Literal, el libro de Apocalipsis no cierra, sino que, así como las series, como que te dice continuará. El libro de Apocalipsis te da esa sensación de que esto va a continuar. Por eso te digo que cuando se cierra este capítulo de nuestras vidas, el libro de Apocalipsis te habla de la manifestación de la verdad verdadera, de la realidad verdadera, que es donde no va a haber más llanto, donde no va a haber más tristeza, donde Él enjuagará toda lágrima, donde no va a haber dolor, donde no va a haber nada de lo que nos achaca el día de hoy. Imagínate la vida de Adán y Eva cuando todavía no existía el pecado. No existía el pecado, no existía el dolor, no existía la muerte, no existía la depresión, no existía la traición, no existía nada. Pero hasta que esa realidad llegue, amados, nosotros tenemos que aprender a vivir por fe, manifestando poco a poco, con estas gotitas del cielo. Cada vez en tu vida cuando cae fe en tu vida y esa fe se hace realidad, empiezas a experimentar la realidad del cielo. No como Job, amado. Mira, a veces se pone el libro de Job como un ejemplo de por qué a las personas buenas les va mal. Y eso no es cierto. El libro de Job no te enseña por qué a las personas buenas les va mal. Y yo he escuchado a varias personas decir, no, bueno, es que como dice Job, el libro de Job, Dios dio y Dios quitó. Eso, amados, no va. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque esas palabras no están conforme al corazón de Dios, están expresando un sentir del corazón de Job en ese momento. Es como si dijéramos, no, es verdad cuando David dice, me quiero morir. Pues no, en su momento él está expresando el dolor de su corazón. Pero no, cuando dice Job, fíjate lo que dice en Job 42. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas, escucha bien esto, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en cenizas. ¿Sabes por qué Job dio esta conclusión? Porque después de toda la queja, si tú lees el libro de Job, es el libro de la queja de Job. Y está quejándose con un amigo, con otro amigo, con otro amigo, con otro amigo. Y está echándole la culpa a Dios de todo lo que está pasando. Porque Él está abriendo esto, porque yo sacrificaba y yo me porto bien y yo hago las cosas bien y yo le doy a Dios y yo ofrendo a Dios. Y Él decía, yo no me merezco esto. Pero ¿sabes la raíz del por qué Job se portaba bien? Es más, te voy a abrir con esta pregunta. ¿Es posible que a las mejores personas que se portan de la mejor manera no tengan fe? ¿Es posible? Sí, ahí tienes a Job. Job era la mejor persona. Literalmente Dios dijo, no hay otro como él en la tierra. Sí, literal. O sea, no hay otro que se porte mejor que él. Pero Job no tenía fe. Job operaba en el temor. Y si tú lees en el capítulo 2 de Job, no te lo voy a leer porque es muy largo, él sacrificaba por si sus hijos se portaban mal, y si por si habían hecho tal cosa, y si por si hubieran pecado, y si se me olvidó algo, pues sacrifico. La manera en cómo actuó Job no era fe, era temor. ¿Por qué? Porque a él fíjate lo que le decían a Job, de oídas te había oído. O sea, él conocía a Dios por cómo alguien más le habló de Dios. Y a Job le hablaron y le dijeron, Dios es un Dios que castiga.
Dios es un Dios que si no sacrificas, cuello. Dios es un Dios que si tú no le das lo que Él quiere, se va a llevar la vida de tus hijos. Y la vida de los hijos de tus hijos, la vida de tus ganados. Y Job le temió, pero en la manera incorrecta a Dios, le temió a Dios y hacía todo y se portaba bien. ¿Para qué? Para que Dios no lo castigara. Ese era el Dios de Job. ¿Dónde nace el temor? En el mismo lugar que nace la fe, en el corazón. Imagínate que tú escuchas, ¿te recuerdas al angelito y al diablito? No me acuerdo en qué lado estaba el angelito, yo creo que del lado derecho, ¿verdad? Pero hay un angelito y un diablito hablándote. El temor te dice algo infundado, algo incorrecto, y la fe te dice algo correcto. ¿Quién va a ganar? Kenneth Copeland me gusta cómo refiere una analogía y dice, hay dos lobos luchando en tu interior, uno bueno y uno malo. ¿Quién crees que va a ganar? El que alimentes más. El que alimentes más va a ganar. Si tú alimentas más el temor te va a ganar. Si tú alimentas más la fe va a ganar. ¿Y cómo se alimenta la fe? Te lo estoy diciendo, con la palabra de Dios. Cada vez que venga algo a tu vida, no corras con la vecina, no corras con el curandero, no corras, corre a la palabra de Dios. Ve lo que dice la palabra de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus generaciones. Amados, a todos. Y los jóvenes, si no les ha pasado, lo van a pasar. A los niños, si no los han pasado, les va a pasar. Todos tenemos situaciones difíciles. Todos. La diferencia es el cómo las enfrentamos. Jesús tuvo situaciones difíciles. La diferencia fue de cómo Él las enfrentó. Y empieza a hablar el temor, te vas a quedar sin trabajo, estás enfermo, no tienes que comer, tu esposo o esposa te engaña, no puedes con esta situación, no estás capacitado. Y todo lo que vaya en contra de lo que Dios ha dicho de ti, es una semilla que no viene de parte de la fe. Toda buena dádiva, amado, todo don perfecto proviene solamente de Dios. Por esta razón, amado, Cristo murió por nosotros, para que tuviéramos acceso a esa buena dádiva. Marcos 4:24, fíjate lo que dice en la Reina Valera contemporánea, dice, también les dijo, fíjense bien, me gusta cómo lo dice esta versión, fíjense bien en lo que oyen, porque con la medida con que ustedes midan a otros serán medidos, y hasta más se les añadirá. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le arrebatará. Yo he escuchado muchas malas interpretaciones de este versículo, y todo a veces lo utilizan en el sentido del dinero. Y esto no está diciendo, te está diciendo, cuida lo que escuchas, cuida lo que oyes, porque a la medida de lo que oyes, dice, se te va a dar o se te va a quitar. A la medida de lo que escuchas, hasta lo poco que tienes se te puede arrebatar. A la medida que escuchas, vas a juzgarte a ti y vas a juzgar a otros. Lo que te está diciendo la palabra de Dios es que cuida lo que entra por ¿dónde? Por tus oídos. No dejes que entre cualquier basura en tus oídos. No dejes que entre cualquier basura. Y mucho menos no dejes que salga de tu boca. Una vez una persona me dijo, pastor, es que yo tengo unos pensamientos bien perversos y muy sucios. Y le digo, a ver, ¿qué es lo que estás escuchando primero? ¿En qué te estás interactuando? Y otra, ¿están saliendo de tu boca? Esto es algo que debes de tener en filtro. Amados, todos los que no me están escuchando acá,
Todos llegamos a tener malos pensamientos de alguna manera. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a sin fin número de información en nuestra vida. Más de 70,000 pensamientos están corriendo en este día y te van a llegar. Al menos uno va a ser malo. Lo malo no es pensarlo. Lo malo es aterrizarlo, que caiga aquí. Eso es lo malo. Entonces, por eso debes de cuidar lo que escuchas. Tú puedes tener el temor y puede hacer que se germine a través de lo que si lo estás creyendo o no. Amado, yo te tengo una buena noticia. Nada de lo que esté pasándote en este momento, nada, amado, puede ser permanente. Si no te está gustando lo que estás viviendo hoy, te doy el primer consejo. Número 1, examina lo que dejaste sembrar en tu corazón, lo que escuchaste. Si no te gusta lo que estás comiendo en el presente, examina la semilla que sembraste en el pasado. ¿Quieres comer un mejor fruto en el futuro? Empieza a sembrar semillas en el presente para que te den en el futuro. ¿Vamos bien? Yo quiero que concluyamos algo con esto, amados, que la fe lo primero es que la fe y el temor funcionan exactamente igual. Que tú le puedes dar cabida a la fe o a la temor al mismo momento en tu vida. Es más, puedes estar actuando en algunas áreas en fe y en algunas áreas en temor en tu vida. Que el temor produce falsas realidades, amado. Literalmente, Job dijo, el temor que me espantaba es lo que me ha ocurrido. Lo que yo más temía es lo que me ha acontecido. O sea, literal, lo que él creía que le iba a pasar, le pasó. Es como de decir, ahora me falta solamente que me orine un perro. Y lo hace. Dicho sea de paso, a mí me pasó. A mí me pasó. Me había un día fatal. Me acuerdo que estábamos en la casa. Tenía un perro que se llamaba el Elme. ¿Sí es Schnauzer? No. ¿Tiene Schnauzer? Y el Hermel era bien enojón. Entonces me había ido mal y yo estaba vociferando por toda la casa y no, y esta vida, y por qué las cosas no me salen, no entiendo. Y fui a descender mi ropa del patio y estaba descendiendo mi ropa y llega el Elmer y literal, nada más me faltó que el perro me orinó y me pasó. Porque, amados, lo que dejamos entrar aquí, grábatelo, esto es una máquina de realidades. Tu alma es una máquina de realidades. Lo que entra por esto, o por cualquier sentido cognitivo que tengas, lo que entra a tu alma es lo que se va a producir. Por eso te invito que el día de hoy no tengas estos sentidos cognitivos como prioridad. Ten como prioridad la fe. Para que la fe te dé la información correcta, para que asimismo entre toda la información y se manifieste en realidades. Amados, todo lo que estamos viviendo hoy en las misiones es por causa de fe. De esto no había nada. Y si tú has venido aquí y has escuchado una buena palabra y eso te va a añadir algo, y créemelo, te lo puede añadir, porque está escrito, ha sido por causa de que en algún momento algunas personas dijeron, sí, lo creo, sí lo creo. Y yo te invito que el día de hoy, si me puedes ayudar con el pianito, por favor. Vamos a hacer un acto de fe. Yo quiero que te pongas de pie, por favor, si puedes. Y vamos a ministrarnos.
Pon en tu mente lo que has creído hasta el día de hoy. Pon en tu mente lo que has dejado entrar a tu corazón. Y si lo que has dejado entrar a tu corazón no está en la palabra de Dios, deséchalo. Pon tu mano en tu corazón. Dile, Espíritu Santo, enséñame, muéstrame. Revela aún lo profundo de mi corazón, Señor. Y empieza a orar ahí en tu lugar por ti mismo. Deja que el Espíritu Santo te inunde. Y deja que te muestre lo que has creído equivocadamente. Deja que te muestre si has creído al temor. Y si la semilla del temor se sembró en tu vida. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Y ora en tu lugar. Empieza a hablar con Dios en tu lugar. Muéstrame, Señor. Enséñame. Enséñame. Si le has creído más a la enfermedad, si le has creído a la escasez, si le has creído al problema, el Espíritu Santo te dice hoy, créeme a mí. En el nombre de Jesús, yo desecho cualquier altivez, cualquier argumento que el enemigo haya tratado de formar en tu mente. Hay libertad en este lugar, en el nombre de Jesús. La fe no tiene obstáculos. En esta comunidad no tiene obstáculos en el nombre de Jesús. Si le has creído más a la enfermedad, si tienes alguna enfermedad, la palabra de Dios dice, por sus llagas fuimos todos curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Ora por ti mismo. La unción del Santo está en este lugar. Ora por tu cuerpo. En el nombre de Jesús, yo le creo más a la palabra de Dios que a la enfermedad. Hablo vida sobre mi cuerpo. Hablo vida sobre mis huesos. Hablo vida sobre mis sistemas. En el nombre de Jesús, no hay enfermedad a la que le crea, más que aquel que dijo que por su llaga yo fui curado. En el nombre de Jesús, no hay problema que sea más grande que aquel que dijo que Él es mi roca, que Él es mi torre fuerte, que Él es mi alto refugio. No hay situación económica mayor que aquel que dijo que yo soy provisto por Él, que Él es mi proveedor, que Él es mi sustentador. En el nombre de Jesús, hablo vida sobre mi vida y empieza a hablarte a ti mismo. Empieza a hablarte palabra de Dios a ti mismo. Y ora en tu lugar, empieza a orar. Gracias, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Huesos sanan, rodillas sanan. Espíritu Santo.
Empieza a agradecer en tu lugar. Hazlo, abre tu boca, empieza a agradecer. Da este paso de fe, de agradecimiento. Empieza a orar. En el nombre de Jesús. Ahora, del equipo de aquí, de misioneros, tomen a alguien. Y si les faltan entre ustedes a alguien, busquen a alguien, pues, busquen a alguien, ¿por qué no orar? Busquen a alguien. De preferencia que no convivan o que no estén en constante comunión con ellos. Busca a alguien, ¿por qué no orar? Busca a alguien. Busca a alguien. Busca a alguien. Empieza a orar. Dame, busca a alguien. Busca a alguien por quien orar, por favor. Mientras cuidan a Diego, busca a alguien. Y empieza a orar. Empieza, amado, tenemos la palabra profética más segura. Empieza a hablarle palabra de Dios a esta persona. Empieza a hablarle el corazón de Dios a su vida. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Empieza a hablar fe. Fe en su vida. Habla. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Adórale. Espíritu Santo. Hay sanidades en el nombre de Jesús. Hay sanidades en el nombre de Jesús. Libertad en el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Y agradece. Empieza a adorar ahí en tu lugar con tus propias palabras. Dale gracias a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Hay sanidad. Hay libertad en ti, Señor. Tú cambias mi lamento en baile. Tú le das fuerzas al cansado. Nos rejuveneces como las águilas. Nos das fuerza como los búfalos. Tú eres nuestro alto refugio, nuestra torre fuerte. En ti, Señor, está nuestra justicia. En ti, Señor, está nuestra victoria. Si tú eres con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Tú no nos echas fuera, Señor. Tú sabes quiénes son tus ovejas, Señor, y tú las atraes hacia ti. Con cuerdas de amor, Señor, nos has llamado a tu presencia.
Nos has hecho hijos. Empieza a hablar fe, iglesia. Empieza a hablar palabra de Dios. Créele a aquel que te llamó. No hay gigante que pueda en contra del ungido del Señor. No hay problema tan grande o tan fuerte que el Señor no pueda con él. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y dale un aplauso a Cristo por este tiempo. Gloria a Dios. Gracias. Gracias le damos primeramente a Jesús porque por Él es que estamos acá, a Espíritu Santo que nos ministra. Y como le hemos dicho, este es su lugar y Él hace aquí lo que Él quiera, el Espíritu Santo. Porque por eso es que estamos acá, para honrar su nombre, para glorificar el nombre de Jesús. ¿Vale? Amén. Muchas gracias, gracias Dios, gracias Señor. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, papá, por el rato que hemos tenido hoy para poder exaltar tu nombre, para poder alabarte por tu palabra, por tu enseñanza, por tu ministración, Espíritu Santo. Te damos muchas gracias, te damos muchas gracias. Y en este lugar, tú eres el dueño, Señor. Tú eres el que está entronado y tú haces conforme a tu voluntad. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.